Muy buenas tardes. Excelentísimas, ilustrísimas autoridades militares y civiles, excelentísimos, ilustrísimos damas y caballeros maestrantes, señoras y señores. Se está acoplando. Muy bien. Estamos celebrando nuestro 11º ciclo de conferencias bajo el título Europa en crisis. Queremos ofrecer una visión global del entorno internacional con el ánimo de que interese por su trascendencia en nuestra vida diaria. No queremos en absoluto enfocarlo de una perspectiva política o ideológica, sino principalmente de una postura didáctica, comprensiva, social y económica. Iniciamos el ciclo el pasado jueves con la brillante conferencia del embajador de España, don Jorge Díez Callar de Mazarredo, que nos trasladó su visión de a dónde va el mundo, exponiéndonos que la razón última de la evolución social se encuentra en las revoluciones digital y tecnológica que están acelerando el tempo histórico. Hoy nos acompaña el eurodiputado en el Parlamento Europeo, el valenciano don Esteban González Pons, familiar de maestrantes de esta casa. Esteban, muchísimas gracias por acompañarnos, por tu presentación y estás en tu casa. Se ha desplazado desde Bruselas para esta conferencia y nos expondrá su visión de la reconfiguración de Europa tras el Brexit, un acontecimiento que está obligando a una redefinición de los intereses y estrategias de la comunidad de sus países miembros, generando inquietudes entre los europeos en saber cómo nos afectará. Coincide precisamente esta conferencia con la celebración hoy del Día de Europa. Tal día como hoy, en 1950, el ministro de Asuntos Exteriores francés Robert Schuman dio un histórico discurso en el que expuso una nueva forma de cooperación política entre los países del continente para evitar un nuevo conflicto bélico. Se trataba de la CECA, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, primera Comunidad Europea y el germen de lo que más tarde sería la actual Unión Europea. Dado que el coordinador de estas conferencias, don José Francisco Ibars Castillo de Castelví, no puede acompañarnos en este momento por el viaje, voy a leer la presentación que él había preparado de nuestro ponente. Esteban González Pons, nacido en Valencia en 1964, fue educado en una familia perteneciente al patriciado profesional y de notable presencia social. Valenciano, además, por pertenencia, convicción y acción, estudió Derecho en la Universidad de Valencia, doctorándose con elogio unánime en Derecho Constitucional. Hoy nos ayudará a pensar y entender la imprescindible reconstrucción europea ante la crisis de identidad actual y sus posibilidades de análisis y crítica racional. La vida profesional de nuestro amigo, si puedo hablar así, ha discurrido en y a través de la política valenciana, española y europea, que ha impregnado su vocación pública. Con poco más de 20 años fue senador y continuó en activo con una brillante trayectoria que relata el currículum que adelanta el programa. Una figura ascendente y poderosa de la vida política española con responsabilidades de primer orden. Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, conseller de Cultura y Medio Ambiente, más tarde de la Generalitat Valenciana, miembro respetado del Congreso de los Diputados, eurodiputado, vicepresidente y portavoz de la delegación del Partido Popular Europeo desde 2014. Un itinerario de prestigio, sin duda, y una vida política activa, acometida con entusiasmo y solidaridad en opinión de sus compañeros de banca y grupo que le ha ganado el respeto de todos. Voz autorizada y culta frente a la tibieza democrática e institucional de esta época y sus imprevisibles desajustes. Conviene recordar de nuevo aquí y ahora que los viejos conceptos de igualdad, justicia y libertad no son meros sinónimos ni, por supuesto, complementarios, sino se viven acompañados de la comprensión histórica y la añeja convicción humanística.
Sin embargo, quisiera destacar otra vertiente callada, a mi entender, de la personalidad de González Pons: su formación universitaria y la rigurosa disertación doctoral que la culminaba constituyó un ejercicio modélico de argumentación y persuasión dialéctica, raíz última del compromiso intelectual. Una aportación incisiva para entender qué significa vivir con libertad y en libertad, cuando la tentación de la fragmentación política favorece el populismo que levanta la voz al amparo de un activismo sin criterio, contagioso y galopante que amaga con fuerza en la Europa de hoy. El nacionalismo es quizá la peor consecuencia de esta difícil situación de hecho. La apuesta de González Pons por el conocimiento y el rigor en la consolidación de las opiniones constituye el fundamento firme del diálogo político, más allá de los necesarios y puntuales compromisos de partido que admiten los errores sin dejar de aprender de ellos. La dimensión política, y es mi manera de ver, precisa como nunca de una exigencia utópica que nos define como especie todavía en este complejo siglo XXI. Pero escuchemos a nuestro conferenciante, al que de entrada le agradecemos su amable presencia en este espacio de debate privilegiado. Muchísimas gracias de nuevo. Esteban, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Estimado Teniente Hermano Mayor don José del Portillo y Alcántara, distinguidas damas y caballeros maestrantes, señoras y señores, queridos amigos, querido Eusebio, mi queridísimo Alejandro, gracias por acompañarme hoy. Es para mí un motivo de orgullo el poder dirigirme hoy a esta noble institución de la Real Maestranza de Caballería de Valencia por 3 razones. La primera, porque el asunto que nos ocupa no es otro que el futuro de Europa, que como bien saben todos ustedes es desde hace un tiempo mi preocupación y mi ocupación. Ya digo que me sorprende encontrar tantas personas interesadas en la Unión Europea un día como hoy, entre semana y a esta hora. Solo por eso valía la pena venir. La segunda es porque quien ha tenido bien invitarme es esta Real Corporación que atesora nada más y nada menos que 328 años de historia al servicio de la Corona, de España y de Valencia. Aunque las ordenanzas son de Carlos III, la fundación data de cuando en Flandes aún no se había puesto el sol, y eso para quien vive en Flandes pues no deja de ser una mínima venganza poética personal. Y la tercera de ellas es porque estando hoy aquí puedo hacer gala de mi valencianía, que es mi manera de ser y ejercer de español, en Bruselas y allá donde sea necesario. Y voy a añadir al texto que traía preparado 2 razones más por las cuales les agradezco estar aquí. La primera, porque efectivamente la invitación venía de 2 familiares míos que me enredaron a mí y yo creo que a todos para este acto, el Día de Europa, y hoy por razón de la gripe ninguno de los 2 están presentes y me alegro de ocupar brevemente, aunque sea, el espacio de mis tíos Guillermo y Cristina. Y la segunda, porque ustedes tienen la casa en el número 2 de una calle que solo tiene 2 números. Y mi mujer nació y vivió toda la vida en el número 1 y jamás le dejaron entrar en este edificio. Así que por primera vez Piluca ha podido cruzar del número 1 al número 2 y pisar todas las calles, todas las casas que hay en esta calle. Menos mal que no había 3. Por tanto, gracias por su invitación. Voy a procurar ser breve, abrir un espacio al debate y, en la medida de lo posible, que ustedes no salgan de aquí diciendo que se han aburrido, que es lo que suele ocurrir siempre que se habla de la Unión Europea. Yo creo que es el tema que más bostezos provoca, desgraciadamente, en España. Empiezo. Como ya todos ustedes saben, el título es La reconfiguración de Europa tras el Brexit. Y es que la salida del Reino Unido de la Unión Europea, un club del que Reino Unido forma parte desde 1973, supondrá un punto de inflexión, un antes y un después en la construcción de una Unión Europea. El Brexit reconfigurará los intereses nacionales, las alianzas estratégicas y la distribución del poder, no solo dentro de Europa. Es un cambio sin precedentes, como nunca habíamos visto los europeístas
y como nadie jamás pudo haber previsto. Porque de Europa nadie salía, todos entraban. Es la primera vez que la Unión Europea, en lugar de ser de más, va a ser de menos. Y nos demuestra algo en lo que los españoles jamás pensamos, que el proyecto europeo es reversible. Por encima de cualquier otra consideración, el Brexit es un error de dimensiones históricas, pero del cual somos responsables todos y cuyas consecuencias vamos a pagar todos. Obviamente es un hecho que la sociedad británica fue intoxicada con numerosas campañas de desinformación, propaganda y noticias falsas, las famosas fake news, como aquella promesa que todo el mundo recordará de la campaña electoral de que salir de la Unión Europea supondría devolver 350 millones de libras a la semana, unos 400 millones de euros, al Sistema Nacional de Salud británico. Era mentira, pero el 50% de los electores británicos creyeron que era verdad. Hoy ya no podemos hacer nada para evitar el Brexit. Pero hay una segunda parte de la historia, y es que entonces podíamos hacer y no hicimos. Los europeístas no hicimos lo suficiente para evitar el Brexit. De alguna manera, nuestro silencio ante las mentiras es la condena que estamos pagando ahora. Yo tengo una niña de 9 años que algún día, cuando sea mayor, me dirá: papá, tú eras miembro del Parlamento Europeo, un miembro destacado del Parlamento Europeo cuando Gran Bretaña salió de la Unión Europea. ¿Qué hiciste? No hice nada. Nada. Creíamos que si interveníamos en el debate británico le dábamos la razón a los antieuropeístas y nos quedamos callados. Por tanto, si tuviera que extraer una lección de lo que ha ocurrido con Reino Unido, es la siguiente: cuando la Unión Europea es atacada, cuando nuestros principios y valores son cuestionados, no podemos permanecer en silencio. Y lo digo al principio, porque estamos al comienzo de un cuestionamiento de la Unión Europea y de nuestros principios y valores como no hemos conocido desde la década de los años 30. Europa cayó ante Hitler y Mussolini y no evitó la Segunda Guerra Mundial. Europa cayó ante Stalin y los crímenes del comunismo y no colaboró a evitar la Guerra Fría. Europa está callando ante las mentiras de los euroescépticos y, de momento, no ha sido capaz de evitar el Brexit. El silencio es un lujo que los europeos no podemos permitirnos. Una vez dicho esto, Brexit aparte, Europa se enfrenta hoy a toda clase de problemas y algunos de dificilísima solución, cada cual más grave, cada cual más complejo y cada cual con más difícil solución. Desde España, Europa se ve como un marco de estabilidad, y quizás sea porque no participamos lo suficiente, porque hoy Europa es uno de los escenarios más inestables de la política democrática internacional. Voy a mencionar solo algunos de los retos a los que se enfrenta la Unión Europea. Primero, la crisis de los emigrantes y los refugiados. Aunque ahora mismo ocupe menos telediarios, sigue ahí, especialmente en los países del sur y el este, como Italia, Grecia o Hungría. Y aunque en España no se cuente en los medios de comunicación, puede provocar una fractura de la Unión Europea por el este, por Polonia y por Hungría. En segundo lugar, las secuelas de la crisis económica y social que todavía se sienten en muchos países de Europa, también aquí en España, y que arruinó a millones de familias. Tercero, la amenaza constante del terrorismo y la sensación de inseguridad y miedo que se ha apoderado de millones de ciudadanos a lo largo y ancho de nuestro continente. Tercer lugar, los efectos colaterales de la globalización y la transformación de los modelos de trabajo, que han dejado a muchas personas sin capacidad para incorporarse al mercado laboral y a muchísimas personas de mi generación sin capacidad para volver a incorporarse al mercado laboral, que enfrenta a dos generaciones de europeos, los millennials y los baby boomers,
y en un tipo de enfrentamiento en el que muchas veces los que nacimos a partir de 1950 y los que han nacido a partir del año 1990 tenemos la sensación que solo puede quedar uno. El cambio climático, que créanme, no es una invención, es un problema mucho mayor del que estamos pensando y que no solo debe ocuparnos porque nos afecta como europeos, en particular a la agricultura mediterránea, sino también debe preocuparnos porque está afectando ya directamente al centro de África y provoca y seguirá provocando movimientos migratorios hacia el norte. En sexto lugar, y sigo citando solo al azar, el nuevo escenario mundial cada vez más incierto, más inseguro y en el que los europeos cada vez tenemos menos que decir y estamos más solos. Ante todos estos problemas, ni los Estados miembros ni la Unión Europea han estado a la altura que se esperaba de nosotros. No soy pesimista, soy crítico. El mundo se ha globalizado y la Unión Europea no tiene ni respuesta económica ni respuesta política. La sociedad no nos demandaba soluciones efectivas, ni siquiera grandes soluciones. La sociedad demandaba a los Estados y a la Unión Europea una explicación económica de lo que está ocurriendo y una explicación política de lo que está ocurriendo. No hemos sido capaces de dársela. No encontramos ninguna respuesta a las preguntas que se hacen los ciudadanos. Y esta falta de respuestas tiene dos consecuencias. Primero, desafección de una parte muy importante de la sociedad para con las instituciones públicas y los partidos políticos. Si las instituciones públicas no pueden resolver los problemas, las instituciones públicas no sirven para nada. Y en segundo lugar, el regreso, que créanme, fuera de España se nota tanto que se puede tocar, de los movimientos nacional-populistas, extremistas y radicales que habían estado en cuarentena democrática desde la Segunda Guerra Mundial. Vivimos en un continente en el que, si yo pregunto a todos los presentes en qué año acabó la Segunda Guerra Mundial, todos van a decir que en 1945. Pero si me voy al otro lado de la raya del este y hago la misma pregunta, todo el mundo va a decir que en 1989. Somos un continente con dos perspectivas completamente diferentes de la historia, dos maneras diferentes de entender la historia, y en el que la historia ha empezado en el lado occidental a ser olvidada. Los jóvenes que están empezando a tomarnos el relevo a todos, no saben nada de la Segunda Guerra Mundial. No recuerdan nada de la Segunda Guerra Mundial. Y hay que hablarles de películas de cine para que entiendan qué fue, por qué surgió y qué significa la Unión Europea. Escuchar a alguno de los veteranos europeístas hoy te pone la piel de gallina. Escuchar a uno de los veteranos, como yo he tenido oportunidad de decir, un día estábamos sentados en una mesa, alemanes y franceses, hablando de economía y siendo conscientes de que las mismas personas que estábamos sentadas en esa mesa, 6 años atrás, habíamos estado en una trinchera disparándonos en lados opuestos. Pero te pone la piel de gallina si sabes lo que ocurrió. Si no sabes lo que ocurrió, para ti la Unión Europea es un invento de los burócratas de Bruselas y poco más. Es decir, se produce el caldo de cultivo para que los negacionistas empiecen a trabajar. El nacionalpopulismo amenaza no solo la continuidad del proyecto de construcción europea, sino la unidad e integridad territorial de los Estados-nación. Del caso español no hace falta que hable aquí, pero podría extenderme igualmente con el caso belga, con el caso italiano, con el caso francés, con el caso alemán, con el caso húngaro, con las repúblicas bálticas, con el caso griego. Créanme, 75 años después de acabada la Segunda Guerra Mundial, el nacionalpopulismo vuelve a ser, por terrible que parezca, la mayor amenaza para la paz, la libertad y la democracia en Europa. Sea nacionalpopulismo de extrema derecha o, como en el caso español, de extrema izquierda. Se han vestido de demócratas y usan palabras que suenan a democracia,
pero vestirse de demócrata no es lo mismo que serlo. Han convencido a 17,5 millones de británicos para que voten a abandonar la Unión Europea. Han convencido a 10 millones de franceses para que voten un partido que quiere destruir el euro, sacar a Francia de la Unión e instaurar una especie de régimen fascista. 10 millones de franceses. Han convencido a 5,5 millones de alemanes para sentar a la extrema derecha en el Parlamento alemán, algo que no ocurría desde los tiempos de Adolf Hitler. Incluso aquí en España han convencido a la mitad de los catalanes de votar en contra de la otra mitad de los catalanes y de considerarlos como enemigos. Si no lo detenemos a tiempo, convencerán a millones de ciudadanos para que por primera vez en la historia el próximo Parlamento Europeo tenga una mayoría anti-europea. Ese es, por desgracia, el mundo al que nos enfrentamos, un mundo en el que ya casi nada es lo que parece. Nuestros antiguos aliados, como el Reino Unido o los Estados Unidos, se están distanciando de Europa. Y nuestros viejos rivales, como Rusia, nos está amenazando de nuevo. Soy consciente de que el escenario que les he dibujado no es alentador, pero todavía hay espacio para el optimismo. Europa puede reaccionar. Voy a señalar 7 desafíos que tenemos por delante y que nos tienen que sorprender preparados. Primero, necesitamos una respuesta política a los daños que sabemos que va a producir la globalización. La globalización no es una teoría. La globalización es un hecho. Y sabemos qué daños va a producir la globalización y podemos estar preparados frente a ellos. Sabemos que se va a propagar el empleo precario, sabemos que se va a propagar la mano de obra barata, sabemos que se va a propagar la competencia desleal, sabemos que se va a propagar la falta de protección social, sabemos que se va a propagar la destrucción de determinados tipos de trabajo, sabemos que los hombres van a ser sustituidos, en muchos casos, por robots, sabemos que no hay una ética de la robótica, sabemos que no estamos en la carrera por la inteligencia artificial, que hemos perdido la carrera de la inteligencia artificial. La globalización va a tener extraordinarios efectos, como la despoblación, como el abandono del campo, a los cuales ahora mismo estamos todavía a tiempo de reaccionar. Segundo, debemos reformar la arquitectura de la zona euro. Necesitamos crear mejores condiciones para estimular la inversión, el crecimiento y la creación de puestos de trabajo. No tiene sentido que tengamos la misma moneda y no tengamos la misma economía. No tiene sentido que compartamos la misma moneda y no compartamos la misma dirección económica. Que no seamos responsables los unos de los otros compartiendo la misma moneda. En tercer lugar, hay que hacer efectivo el pilar social de la Unión Europea. La Unión Europea debió haber sido, o se quiso que fuera en su origen, una unión militar. Descartada la posibilidad de que fuera una unión militar, el sueño de los primeros europeístas era soldados franceses mandados por oficiales alemanes, soldados alemanes mandados por oficiales franceses. Descartado que pudiera ser una unión militar, se optó porque fuera una unión económica, pero no porque se quisiera construir un mercado, porque se quería construir la paz, porque se pensó que si había una economía común, no volvería a haber una guerra entre Francia y Alemania. Y el mercado fue la excusa para conseguir la paz, y se construyó un mercado y se obtuvo la paz. Ahora que la paz se ha obtenido y el mercado existe, es la hora de empezar a pensar en un pilar social, en una Unión Europea en la que todos tengamos más o menos los mismos derechos, o que las diferencias de derechos entre unos y otros no sean tan abismales como lo son en este momento. En cuarto lugar, hay que abordar la transformación digital del continente. Europa no es propietaria de una sola de las grandes empresas digitales del mundo. El mundo digital no está en Europa. La economía europea es potente en el norte, pero sigue siendo una economía industrial, y es potente en el sur, pero sigue siendo una economía de sector primario o de servicios. No existe la economía digital europea. En quinto lugar, habría que reforzar nuestra política exterior y de seguridad común. No hablo simplemente de estar presentes en las conversaciones de paz que no existen en Siria
o de las consecuencias que pueden derivarse, y si quieren luego hablamos de ello, de la fractura, o del abandono por parte del presidente de los Estados Unidos del pacto nuclear con Irán. Hablo de algo mucho más sencillo, hablo de la inminente guerra comercial con Estados Unidos y las consecuencias que va a tener, y el que nos va a sorprender de nuevo a todos, desunidos. Los Estados Unidos nos han dado un plazo de prórroga de un mes para que impongamos sanciones comerciales a China, que la Unión Europea no va a imponer, y nos va a ofrecer un acuerdo comercial humillante para los europeos, en el que nos van a querer vender coches y naranjas, y no vamos a comprarles ni más coches ni más naranjas. Y es muy probable que vayamos a una guerra de aranceles con Estados Unidos, en la que si la Unión Europea no se comporta como un solo agente, no se comporta como un solo jugador, los daños serán importantes. Hay que reforzar la democracia europea, quizá debería decir, hay que reforzar la democracia, porque, en mi opinión, no existe más democracia que la democracia liberal, no existe más democracia que la democracia representativa, y el sueño de una democracia directa, imposible, está deslegitimando la democracia representativa, y la búsqueda, esto sería más largo de explicar, pero la búsqueda, la sustitución de la legitimidad por la prosperidad está haciendo que en Europa del Este, en muchos países, se empiece a cuestionar que la democracia liberal sea el único modelo político posible. ¿Para qué queremos votar si después somos pobres? Es mucho mejor, como en China, no votar, pero ser ricos. Y la democracia representativa, la democracia liberal, es nuestra seña de identidad. Y realmente somos el único gran jugador en el mapa mundial que hoy defiende la democracia representativa, porque en Estados Unidos la situación es tan confusa como todos ustedes imaginan. En China la democracia ha sido sustituida por la prosperidad. En Rusia es mejor ni siquiera mencionar la palabra democracia, porque ya se sabe qué consecuencias tiene, y el resto del mundo, donde hay democracias consolidadas, como en Canadá o Australia, no hemos estado los europeos para hacernos amigos y liderar un nuevo bloque. Y debemos prepararnos para las crisis que están por venir. Va a haber guerras comerciales, va a haber graves crisis demográficas, va a haber una crisis climática, una crisis energética, que ya puede estar empezando. Para que se hagan una idea de lo que estoy diciendo y no me alargo más. En el año 2060, ningún país de la Unión Europea, por sí solo, ninguno, representará el 1% de la población mundial. Ninguno. Ni Francia, ni Alemania, ni Italia, ni hoy Gran Bretaña, ninguno representará el 1% de la población mundial. No somos nadie. Somos los valores que representamos. Y sin esos valores que representamos, no existimos. O hacemos de esos valores una razón para estar en el mundo, o la Unión Europea será un proyecto llamado a desaparecer. Nosotros somos hoy aproximadamente el 12% de la población mundial, producimos en torno al 23-24% del Producto Interior Bruto del planeta y consumimos el 51% del gasto social del planeta. O sea, el 12% de la población del planeta consume más del 50% del gasto social del planeta. Educación, pensiones, sanidad, produciendo no llega al 25% de la riqueza del planeta. ¿Cuánto tiempo lo vamos a poder mantener? ¿Y de qué forma vamos a poderlo mantener? En mi opinión, estos deberían ser los debates políticos que ahora mismo nos ocuparan, como europeos y, desde luego, como españoles. Pero nos veo como españoles distraídos en otras cosas y como europeos muchas veces también. Bueno, ¿qué voy a decir? Como europeos enfrentados al Brexit, que es un paso atrás. Distinguidas damas y caballeros, 61 años después de la firma del Tratado de Roma, los europeos hemos aprendido, y quién lo diría, a convivir bajo las mismas leyes, a convivir con los mismos derechos
a tener unas mismas obligaciones e incluso una misma moneda. Cuando entraba en esta casa, la primera historia que me han contado 2 veces es cómo hubo que vender las cuadras para pagar la guerra contra el francés. Bueno, pues estos que somos los europeos, porque en Francia habrá también una Real Maestranza que habrá vendido las cuadras para poder pagar la invasión de España, estos que somos los europeos hemos aprendido a vivir juntos. Y es un milagro, porque ningún continente del planeta Tierra ha derramado tanta sangre a lo largo de su historia como hemos hecho los europeos. Hemos aprendido a llamarnos socios y por primera vez no nos llamamos enemigos. Hemos aprendido a escucharnos en lugar de acusarnos. Hemos aprendido a construir puentes en lugar de levantar fronteras, excepto algunos catalanes. Pero, sin embargo, hoy, como hace 100 años, afrontamos de nuevo la amenaza del nacionalpopulismo que todo lo destruye y que todo lo envenena. Hoy, como hace 100 años, hay políticos insensatos que ponen en riesgo la estabilidad y la prosperidad de los ciudadanos con campañas de mentiras y de falsas utopías. Hoy, como hace 100 años, volvemos a oír hablar sobre una Europa de fronteras, de naciones poderosas, de segregaciones culturales y raciales, de divisiones lingüísticas. Créanme, es así. Si en lugar de ser españoles, y a mucha honra, fuéramos británicos, la mitad más uno de los presentes estaría soñando ahora con que el día después de abandonar a los inútiles europeos, la Commonwealth, el imperio, va a venir en nuestro auxilio. Nuestros barcos volverán a cruzar los océanos y otra vez la reina volverá a ser emperatriz de la India. Esto está pasando, aunque parezca que estoy contando un cuento. De otra manera no se explica que los británicos estén tan satisfechos con el Brexit. No tienen más que ver la enorme cantidad de películas que hemos visto en el último año y medio desde el Brexit sobre historia de Gran Bretaña. Yo creo que del desembarco de Dunkerque he visto 4 y no he llegado a verlas todas. Y de Winston Churchill se han visto 2. Y de la Reina Victoria hay película de la Reina Victoria joven, de la Reina Victoria mayor y serie de los amores de la Reina Victoria, que hasta donde se sabía solo había tenido 1, y otra película sobre la amistad de la Reina Victoria con un asistente indio que la entretuvo los últimos años de su vida. O sea, hay un hipernacionalismo británico que desde aquí no se ve, pero que está latente, no digamos en Francia. Italia está como desde el Renacimiento a otra cosa. Vivimos un momento en el que la verdad y la mentira se confunden. La historia se olvida. Si el almirante Cervera puede ser un facha, cualquier cosa ya es posible. Nuestros principios y nuestros valores ya no se pueden dar por sentados. Y los que creemos en ellos, no los defendemos. La Unión Europea ya no es irreversible. Y lo más importante, la democracia ya no es invencible. La democracia puede pasar a la historia como un sistema político propio del siglo XIX, que se mantuvo durante el siglo XX, pero que fue claramente superado por las redes sociales en el siglo XXI. O sea, el enjambre, la democracia del enjambre, puede acabar sustituyendo a la democracia liberal. Y sin Europa, o sea, decía antes, sin los valores y principios que Europa representa, Europa no es nada, y diré lo contrario también. Sin Europa, esos valores y principios no tienen quienes los defiendan. Porque de los Estados Unidos de América en la actualidad ya no podemos esperar lo que los Estados Unidos de América nos dieron en el pasado. Uno de los viajes que yo he hecho con mis hijos y que recomiendo hacer es a las playas de Normandía y es a los cementerios de las playas de Normandía. Y lo que les pedí a los niños que hicieran, y recomiendo que se haga, es mirar las cruces de los soldados muertos y leer la fecha de nacimiento y la fecha de muerte. Y ver que los que caían en las playas de Normandía a miles, algún soldado alemán se le dormía el dedo de apretar el gatillo de la ametralladora, tenían 18, 19, 20, 21, 22 años, y no venían porque su país estuviera siendo atacado por los marcianos. Venían porque había que salvar a Europa. Esos Estados Unidos ya no son los de hoy. Los Estados Unidos ya no van a volver a venir a salvarnos la papeleta
Jamás. Somos nosotros los que tenemos que salvarnos y los Estados Unidos de hoy es dudoso, con el presidente actual y lo que puede derivarse después de él, que acaben defendiendo los mismos principios que defendemos nosotros. Pronto lo vamos a ver sentado riéndose, como no se ríe con ningún líder europeo, con el líder de Corea del Norte. Los demócratas, ya entrados en años, tenemos el deber de proteger el proyecto europeo de aquellos que intentan destruirlo. Y eso es en lo que yo estoy. Pero los jóvenes deberían también aprender de lo que ocurrió en el pasado para garantizar el futuro. La Europa en la que todos hemos creído no es nada si los jóvenes no recogen nuestra antorcha. Nosotros sabemos muy bien lo que Europa significó. La generación de los que aquí estamos es una generación que vivió la transición y que vivió bajo la idea de que España era el problema y Europa era la solución, y que nos sentimos halagados el día que formamos parte de la Unión Europea y que se nos reconoció como una democracia consolidada. Pero nuestros hijos yo creo que no conocen esa historia. Y nadie se la está contando, o lo diré de otra manera, se la están contando mal. Y lo mismo que esto lo ha entendido todo el mundo, que no podemos dejar que ETA escriba la historia de ETA, tampoco podemos dejar que los que no creían en la transición democrática española escriban la historia de la transición democrática española, y que los que no creen en Europa escriban la historia de Europa. Muchas gracias por su atención y discúlpenme si me he alargado, y me encantaría que tuviéramos un debate si a ustedes les parece bien. Gracias. Me habían dicho que iba a hacer mucho calor, no hace tanto, y venía acordándome en el taxi de que una vez don Manuel Atenza, catedrático de Derecho Mercantil de Sevilla, daba una conferencia en el Colegio de Abogados de Sevilla, era julio, hacía muchísimo calor, entonces no se había inventado el aire acondicionado, estaban abiertas las ventanas, no se podía casi ni respirar, y en un momento determinado alguien que estaba sentado al final se puso de pie, se hizo el silencio en el salón de grados, vino caminando por el centro del pasillo mientras todo el mundo lo miraba, llegó hasta la mesa del conferenciante, se sirvió agua, se la bebió, le dijo a don Manuel: muchas gracias, don Manuel, y volvió tan tranquilo y se volvió a sentar. Si alguien realmente tiene calor, el agua sigue estando fresquita. Bueno, pues muchas gracias, Esteban, por tu ponencia que desde luego nos ha ayudado muchísimo a acercarnos a la realidad de lo que realmente es la problemática actual de Europa, que por desgracia se nos expone o no se nos expone, o se expone de forma interesada o no se está exponiendo realmente las preocupaciones, y es realmente una preocupación para nuestros hijos sobre todo, y para las generaciones que vienen. Yo, antes de pasar un poco la palabra al coordinador y entrar en el turno de preguntas sobre este tema, te quería hacer una pequeña cuestión de procedimiento. Has hablado del tema de la reversibilidad del Brexit. Por nuestra parte, desde luego, no hay ninguna posibilidad de actuar de nuevo, y no sé si estamos aprendiendo, que creo que no, hacia otras situaciones similares que se están produciendo. Pero ¿podrían los propios ingleses, que creo que sí que la posibilidad, al final, mediante otro referéndum, generar la reversibilidad de ese Brexit, dependiente de que no se pueda producir, pero técnicamente sería viable? ¿O no va a haber un segundo referéndum? El Brexit no es reversible. No hay en este momento en ningún partido político británico intención de volver a plantearse alguna vez la vuelta a la Unión Europea. Debemos olvidarnos de cualquier reversibilidad en el Brexit. El Brexit se va a producir a finales del mes de marzo del año que viene, queda menos de un año,
y en el mes de abril, y luego si acaso hablamos también de eso, se van a aprobar las nuevas perspectivas financieras, el nuevo presupuesto para 7 años de la Unión Europea, que sin Gran Bretaña viene de nalgas. Y en mayo tenemos elecciones europeas. ¿Eso qué quiere decir? Que las elecciones europeas van a ser en toda Europa, Europa sí, Europa no. O sea, se habrá producido hace 2 meses la salida de Gran Bretaña, se habrá producido hace un mes un recorte del presupuesto europeo de en torno al 16% y por lo tanto un recorte de la PAC que como mínimo será del 6% y que probablemente va a situar a la PAC en el carril de la cofinanciación, y vamos a votar. ¿Qué preveo? Pues una campaña electoral en la que se va a votar Europa sí, Europa no. En los Países Bajos, en Holanda, la campaña va a ser el Nexit, porque ya hay fuerzas políticas que van a pretender defender la salida de Holanda, la salida de los Países Bajos de la Unión Europea en esa campaña electoral. En Francia el Frente Nacional irá con el Frexit. Ya en Italia hay una mayoría antieuropea, lo que pasa es que no es capaz de organizar un gobierno. En Alemania, nuestros amigos, mis colegas de la CDU, están cuestionándose cómo ir a esas elecciones para que el auge de la extrema derecha no acabe robándoles la mitad de su electorado. Por lo tanto, el Brexit en este momento no tiene reversión. El Brexit es contagioso. El Brexit es un método contagioso para querer seguir en la Unión Europea, y el Brexit tiene muchas consecuencias, y también para nosotros, y no veo a nadie ocupándose de ello. Tenemos un acuerdo preliminar. Yo soy responsable de Brexit dentro de mi grupo parlamentario, no del español, sino del europeo. ¿Tenemos un acuerdo preliminar con Gran Bretaña sobre Brexit? Sí, es verdad, tenemos un acuerdo preliminar. Pero hemos hecho un acuerdo sobre todo lo que es fácil hacer un acuerdo, que es lo político. No hemos empezado ni a hablar de lo económico, Eusebio. No hemos empezado ni a hablar de lo económico. Tenemos un acuerdo sobre cuánto van a tener. El Brexit, ¿puedo hablar de esto o no? Me espera el diálogo. El Brexit es un divorcio. Entonces, todo el que ha pasado por esta experiencia lo va a entender. Tiene las siguientes fases. La primera, ponernos de acuerdo en quién se va de casa. La segunda, ponernos de acuerdo en cómo nos vamos a organizar hasta que tenemos un convenio regulador. La tercera, ponernos de acuerdo en cómo vamos a vivir después del divorcio, sobre todo económicamente. ¿Qué ocurre? Gran Bretaña es el cónyuge culpable, o el que se siente culpable. Entonces ellos quieren, lo primero, hablar de que vamos a ser amigos en el futuro. Nosotros somos el cónyuge abandonado. Por supuesto, lo que queremos primero es que te marches de casa. Y después ya veremos si te quiero ver en el futuro. Entonces, en esa primera fase de negociación del divorcio, ellos empeñados en que seremos amigos para siempre y que nos van a querer de otra manera, pero que nos van a seguir queriendo. Nosotros en que nos devuelvan la llave de casa y que de momento no queremos saber nada de ellos. Hemos llegado a un acuerdo de lo fácil, que es lo político. ¿Cuánto me debes? Estábamos pagando a medias la casa y el coche. Quedan tantas letras por pagar de la casa, tantas letras por pagar del coche, pues la cuenta te sale 50.000 millones de euros. Es lo que me debes. Ellos, al final, han dicho, de acuerdo, lo vamos a pagar. Nos hemos puesto de acuerdo sobre sus nacionales y nuestros nacionales. Los hijos. Bueno, los hijos cuando estén contigo tienen todos los derechos, cuando estén conmigo tienen todos los derechos. Eso era fácil también llegar a un acuerdo. Nos hemos puesto de acuerdo porque se han ido a vivir a la casa de enfrente sobre cómo va a funcionar la puerta que todavía une las dos casas, que se llama Irlanda del Norte. Y hemos dicho, bueno, esta puerta seguirá abierta, porque los niños algún día querrán cruzar de tu casa a la mía. Pero nosotros, que somos los abandonados, les decimos, bueno, abierta hasta cierto punto, porque si dejas la puerta abierta, te vas a vivir a la casa de enfrente y haces lo que te da la gana, al final todo esto ha sido un montaje para vivir como un marajá. O sea, yo la puerta la quiero cerrada. Pero bueno, hemos hecho lo fácil, decir, bueno, en Irlanda del Norte habrá una puerta. Claro, si están fuera del mercado único y dejamos la puerta de Irlanda del Norte abierta, pues se van a colar en el mercado único. Pero si cerramos la puerta de Irlanda del Norte,
volvemos a partir Irlanda del Norte por la mitad y el proceso de paz en Irlanda del Norte se va a paseo. ¿Qué no hemos abordado todavía? Lo gordo, como en todo divorcio. El régimen económico del futuro. ¿Qué nos van a comprar? ¿Qué nos van a vender? ¿Qué les vamos a comprar? ¿Y qué les vamos a vender? De eso no hemos escrito una línea. Y hay, para nuestros agricultores, es un mercado muy importante. Para sus productores somos unos clientes muy importantes. Para el sector turístico, ellos son un cliente importante. Sus nacionales aquí, para nosotros, son ciudadanos con los que convivimos. El Brexit no va a ser fácil. Y lo delicado del Brexit todavía no ha empezado a negociarse. Y ya veremos esa negociación cómo es. En el mes de marzo del año que viene el Parlamento Europeo va a votar que se van, y se van, y se van. Y al día siguiente, si no tenemos ningún tipo de acuerdo, son Corea del Norte. A efectos comerciales van a Organización Mundial de Comercio, de la cual ni siquiera son miembros todavía. Entonces, lo del Brexit es un desastre, que todavía no se ha visto hasta qué punto. Pero no tiene marcha atrás. ¿Los ingleses volverán? No, los ingleses no volverán. El Brexit ha sido un golpe de nacionalismo británico. Y los golpes de nacionalismo tienen lo que tienen los golpes de nacionalismo. Están todos satisfechos con lo que han hecho. Y decía Tony Blair, hay muchas cosas que son diferentes fuera de España. Una de ellas es que en las reuniones de grupos parlamentarios invitamos a políticos de otros grupos parlamentarios. Y en una reunión del PP, nosotros invitamos como ponente principal a Tony Blair. Tony Blair nos contaba, y él es proeuropeísta, que en su circunscripción, en la circunscripción por la que él salía diputado, habían ganado los partidarios del Brexit. Y que todos los votantes a los que él conocía estaban entusiasmados con el Brexit, que se vive ahora en Gran Bretaña un momento de exaltación patriótica y de afirmación patriótica, porque la patria se ha salvado de la Unión Europea. El frío vendrá después. Nosotros deberíamos repatriar talentos. Tenemos españoles y españolas trabajando en Gran Bretaña en puestos... ¿Me estoy alargando? Los españoles que trabajan en Gran Bretaña son todos trabajadores muy capacitados. Los polacos, húngaros, con todo respeto hacia estas nacionalidades que trabajan en Gran Bretaña, son trabajadores no capacitados. Pero los españoles que trabajan en Gran Bretaña son todos trabajadores muy capacitados, que ocupan puestos de mucha responsabilidad y que saben muchísimo. Y tenemos casi mejores españoles trabajando en Gran Bretaña que en Madrid. Deberíamos repatriar gran parte del talento que tenemos en Gran Bretaña. Y deberíamos empezar a coquetear con las empresas que tienen fábricas en Gran Bretaña, porque se van a venir. Por ejemplo, yo no sé, los que entendéis más que yo, pero tengo entendido que para fabricar un coche hay piezas que viajan hasta 11 veces de una fábrica a otra dentro de la Unión Europea. La planta de BMW en Inglaterra envía las piezas de BMW hasta 8, 9 y 10 veces a la planta de BMW en Baviera y vuelven a Gran Bretaña. Bien, después del Brexit, cada vez que ese trozo de coche cruce el canal, tendrá que pagar. Por lo tanto, ¿qué hará BMW? Volverse al continente y buscará un sitio donde pueda instalarse, pero lo mismo hará Toyota, lo mismo harán cualquier fabricante de automóviles, lo mismo harán los grandes bancos. Todo el mundo está con la esperanza puesta en que quizá esto no ocurra. No, no va a ocurrir. Y por lo tanto, para nosotros es una fuente de oportunidades también. No me alargo más, perdón. ¿No crees que Escocia puede condicionar si hay un referéndum escocés? El caso de Escocia es distinto del de Cataluña. Esto debo decirlo al principio. Muy distinto. Cataluña siempre ha formado parte de España. Desde el mismo momento... No, es que déjame que vaya ahí. Voy a alargarme un poco, discúlpame. Cataluña siempre ha formado parte de España. Escocia no siempre ha formado parte de Gran Bretaña. Cataluña, desde siempre... O sea, sin Cataluña, España no sería España. Sería otra cosa, tendría otro nombre, pero no sería España.
Escocia votó en el siglo XVIII, unirse a Gran Bretaña. Lo votó su Parlamento. Por eso se habla de devolución de poder, porque como hubo un voto del Parlamento de unirse a Gran Bretaña, el Parlamento de Gran Bretaña, el Parlamento de Westminster, puede devolver el poder de decidir estar o no estar al Parlamento escocés. Hablamos de casos completamente distintos. Escocia ha manifestado su intención, 1, de seguir formando parte del mercado único, aunque Gran Bretaña salga; 2, de celebrar un nuevo referéndum para que, obtenida la independencia, seguir formando parte de la Unión Europea. ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Posible? España, y yo he participado en esto, España ha transmitido a sus socios de la Unión Europea que vetará la entrada de Escocia como país independiente, y que en el caso de que Escocia quiera permanecer en el mercado único, también lo vetará. O sea, Escocia ahora sabe que aunque se declare independiente, no podrá formar parte de la Unión Europea como país independiente porque va a contar con el veto de España. Y en el caso de que Escocia quiera permanecer en el mercado único, aunque forme parte de Gran Bretaña, también sabe que cuenta con el veto expreso de España. Por lo tanto, el proceso que Escocia pueda seguir en el futuro no tiene que ver con su pertenencia o no a la Unión Europea, porque Escocia siempre se va a encontrar con el veto de España para formar parte de la Unión Europea como país independiente. Tendrá que ponerse a la cola por detrás de Serbia y Montenegro. En este sentido, debo decir, si puedo decirlo, que en los últimos meses ha habido 2 naciones europeas que se han comportado con España, que han estado a la altura de las circunstancias, que son Francia y Gran Bretaña. Y España está ayudando a la unidad de Gran Bretaña y Gran Bretaña está ayudando a la unidad de España. O sea, Escocia puede celebrar un segundo referéndum de independencia cuando quiera, un tercer referéndum de independencia cuando quiera, lo puede hacer cuando quiera, pero no puede hacerlo con la expectativa de entrar en la Unión Europea, porque España ha anunciado, no solo España, pero España ha anunciado que vetará la entrada de una Escocia independiente en la Unión Europea. Muy bien. Vale, por favor, en las preguntas pedir la palabra y os pasaremos el micro para que se escuche adecuadamente. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, disculpas mil por la ausencia esta, un compromiso inexorable y la inseguridad aérea, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, aquí estoy de todas maneras y voy a decir 2 cosas. Leí ayer o hoy, que he estado fuera, estos días, un artículo tuyo bastante pesimista en El País, si no me equivoco. El embajador que abrió el curso el otro día fue francamente pesimista también. Yo vengo de París y ayer asistí al aniversario del final de la Guerra Mundial. Un aniversario no frío, gélido, y se celebraban nada menos que 73 o 74 años. La única nota cálida en la calle, perdón, si no tengo eso, así, perdón. La única nota cálida eran los ramos de rosas que pone el ayuntamiento bajo las lápidas que ornan a los no caídos, asesinados por el nazismo. Por ejemplo, esta mañana, cuando yo esperaba el coche, una lápida recordaba a 50 críos de un gimnasio alemán, judío, que se los llevaron de allí al campo de concentración y pasaron enseguida al otro mundo, como decía el siniestro Calvino, purificados por el tormento, que la cosa es muy grave. Bueno, pues esta gente desapareció y fin. Pero yo iba a otra cuestión. Cuando empezamos a hablar de Europa, yo comenté 2 puntos que habían estado en la base del proyecto. Uno, la cultura como único nexo de unidad europea. Los otros son acuerdos comerciales importantes, pero siempre efímeros. Y titulé un curso el año 80 con este enunciado. La cultura como identidad europea, desde Roma hasta Australia. 1. Y 2. Comenté una ironía penetrante, como todas las suyas, de Ortega y Gasset, en la que hablaba de que el gran problema de Europa era convertirse en un museo de ruinas pretéritas. Ahora no es un museo de ruinas pretéritas, es un museo de ruinas pretéritas low cost, que es mucho más agobiante, ¿no?
A nivel personal, debo decir que si de algo puedo no presumir, pero sí comentar, es que soy europeo no de convicción, incluso de taxes, ¿verdad?, de impuestos. He vivido 3 años en Roma, 7 años en Alemania y 29 en Londres. Además, en Londres, en Kensington, detrás del palacio por donde pasaban todos los días. Y es curioso que el teniente de alcalde de mi distrito, Kensington, detrás del palacio mismo, era Portillo, el hijo de Portillo, el emigrado. Este señor, que hacía política casa por casa, me decía, bueno, soy Portillo. Bueno, pues este buen señor vivía toda la vida en Inglaterra y era incapaz de construir una frase no compuesta, sino una frase simple. Hablaba en inglés cerrado y tan feliz. No había tenido el mínimo interés en hacer la cultura propia. O sea, que la cultura en este caso había sido para él evanescente. Entonces, claro, lo que yo pienso es que en todo esto hay tal unidad de supuestos ficticios, tal nivel de enunciados por verificar, tanta voluntad de estructura, de construcción política, que la realidad siempre se ha presentado un punto deshilachada. Yo no creo que gran convicción, si olvidamos a Adenauer y a don Salvador de Madariaga, no creo que haya habido mucha más gente de convicciones férreas europeístas. Y lo que puedo decir, no hablo de mi Roma de los años 50 tardíos, que aquello era un caos dominado por 2 mafias, la mafia con mayúscula y el Vaticano, que no dejaba de ser otra mafia. Después, la Alemania de mi época es la Alemania de la reconstrucción, la Alemania de Adenauer, donde había tanto que olvidar, que claro, la gente no estaba dispuesta a mirar por la rendija, con algún pero muy grave. Estando yo vivía en Bonn, en Godesberg, que era la zona diplomática del momento, y se cumplieron en el año 59 los X años, no serían más de 20, de la liberación de Baldur von Schirach, que había sido el responsable de las juventudes hitlerianas. Fue recibido con homenaje y aplauso. Y ya vemos, los difuntos estaban todavía allí. Claro, todo esto no son hilachas, son puntos de mala intelección a veces de las cosas que no sabemos las derivaciones. Por ejemplo, el Brexit. Yo soy una víctima del Brexit, porque el Brexit para mí representa, sin entrar en pleonasmos que no hacen al caso, de pagar 18% de taxes, y las taxas son inexorables aquí y allá, 56%. Y a ver quién puede afrontar unas taxas de 56%. Con otro añadido, en Inglaterra, el apelativo foreign, extranjero, siempre lleva un contraapelativo, ¿cómo diría yo? Maldito extranjero. O sea, el extranjero siempre es maldito, no es amigo. Y después, hablando de esta voluntad, llamemos integradora, Cataluña, por ejemplo, y soy medio catalán, pero eso va por otro lado, en 1641 ya hubo la primera república catalana, que fue abortada por las guerras del Flandes y demás, o sea que las cosas tienen costras muy antiguas que no serán tan fáciles de restallar. Entonces yo pienso que si hoy, por ejemplo, ayer mismo, era el día que, no tengo cómo calificar a Trump, pero pienso que solo un desquiciado se atreve a hacer unas declaraciones como las de ayer cuando tiene a todo el mundo así. O sea, por pura prudencia política, no voy a más, porque esto puede traer muchísimas consecuencias. Pero hay una cosa mucho más grave. No he visto a los partidos explicitar, argumentar y proponer un entusiasmo europeísta. No he visto ningún partido que haya hecho de verdad una campaña política, llamemos, de convicciones, de gestos. Unos gestos entrañables como siempre y otros, pero aquí veo que hemos perdido medio siglo de oro, y ese medio siglo de oro va a ser francamente difícil de recuperar, porque curiosamente hay un antisistema muy beligerante y un antiinstitucionalismo muy feroz, sino que se lo digan a su majestad el rey, ¿no? Bueno, perdón, estos son puros justificaciones de mi ausencia, nada más. Muchas gracias y gracias por sus palabras. Déjeme decir solo, mi experiencia personal. Yo también he pensado siempre que Europa es sobre todo la cuna de la cultura, política, etc. He tenido que cruzar los Pirineos y vivir 5 años
en Bélgica y viajar a lo largo de toda Europa por motivos de trabajo para llegar a una conclusión políticamente muy incorrecta. Tan incorrecta que puede que sea la primera vez que la verbalice en público. A Europa la hizo el cristianismo. Y después de decirlo, me quedo un poco callado por si alguien va a protestar, porque estoy en España. Fuera, al otro lado de los Pirineos, esto se vive con bastante más naturalidad. En España no se puede decir. Europa, sobre todo, es cristiana. Luego, es muchas más cosas, pero lo único que hay, desde Helsinki hasta Lisboa, son catedrales. Luego, los romanos no llegaron a todas partes. Los griegos tampoco, los bárbaros tampoco, los vikingos, por más que lo pretenda la serie de televisión, tampoco. O sea, lo único que ha llegado desde Islandia hasta Estambul es el cristianismo. Y lo dejo ahí, no quiero sacar ninguna consecuencia más, pero también añadiré que otra de mis sorpresas es que una vez que cruzado los Pirineos desaparecen los católicos no practicantes. O sea, esta es una condición solo española. O sea, fuera de España o eres católico o no eres católico. Pero esto de católico no practicante, es decir, soy católico social, no existe fuera de España, no lo hay. O sea, los que son católicos, no son católicos, pues no lo son y no pasa nada, porque no tienen algunos prejuicios que nosotros tenemos hacia el fenómeno, hacia el hecho religioso. No quiero abrir un debate sobre eso, solo lo constato. 2, Trump no está loco, Esto me gustaría que todo el mundo lo tuviera claro. Trump no es un loco. Trump sabe muy bien lo que hace. Y detrás de Trump saben muy bien quiénes están. La ruptura del acuerdo de no proliferación de armas nucleares, del acuerdo nuclear con Irán, no tiene nada que ver con las armas nucleares. Tiene que ver con el precio del petróleo. Nada más. Tiene que ver con la guerra comercial con China. Tiene que ver con su no suscripción de ningún acuerdo de libre comercio con nadie. Él es autosuficiente en petróleo. Y además, después de las prospecciones que hicieron con el fracking, sus reservas petrolíferas son casi ilimitadas. A él una desestabilización de los precios del petróleo mundiales en su política proteccionista le viene como anillo al dedo. Trump no hace nunca nada por casualidad. Es verdad que hace muchas tonterías en Twitter, pero en este mundo de hoy, lo único más peligroso que un mono con una navaja de afeitar es un político un domingo por la tarde viendo la tele con el teléfono móvil en la mano y el Twitter encendido. Porque las tonterías que son capaces de escribir los políticos en Twitter un domingo por la tarde cuando no tienen otra cosa que hacer son innumerables. Luego, sobre España, mi dolor es que en España la política ha desaparecido. Que en España no hay política, ni hay debate político. En España hay unos medios de comunicación, desgraciadamente porque son necesarios para que exista la democracia representativa, incapaces de garantizar su supervivencia, que se sienten obligados cada día a dar un escándalo mayor que el del día anterior para vender. O sea, hay una carrera de escándalos entre los medios de comunicación en la que, los eficientes como tema, no hemos entrado. La Unión Europea está discutiendo ahora el presupuesto para los próximos 7 años. Ese presupuesto conlleva rebajas en las ayudas agrícolas, pero conlleva también rebajas en los fondos de cohesión, lleva un nuevo programa de defensa que no ha existido jamás en la Unión Europea, y va a suponer, luego hablaré algo de eso, va a suponer que España deje de ser receptor neto de fondos y pasa a ser contribuyente neto. A mí me parece que este debería ser un tema de debate político. Yo pienso que en un país serio los periódicos abrirían con esto sus primeras páginas y que los artículos de opinión tratarían sobre esto. Pero este no es el caso español. O sea, en el caso español los periódicos necesitan escándalos todos los días y más grandes que los del día anterior, y somos un país que, sin entrar a valorar, porque además no debería hacerlo,
la sentencia, que no entro a valorarla, pero que se produce una sentencia que causa indignación ciudadana y me parece que tardan 45 minutos en estar llenas las calles de manifestantes contra los jueces. En España la política hace mucho tiempo que ha dejado de ser el objeto de debate político. Y claro, y termino con lo que decía antes, claro, que en España no hay antieuropeístas, claro que no hay antieuropeístas. Seríamos idiotas si los españoles fuéramos antieuropeístas, pero si somos la tercera o la cuarta economía, pronto la tercera de la Unión Europea, y somos receptores netos de fondos. O sea, pertenecemos a un club que nos da dinero. ¿Alguien de nosotros va a estar en contra de pertenecer a ese club? Si por ser socio de la Real Maestranza a todos ustedes les pagaran dinero al mes, ¿hay alguno que querría borrarse? Es al revés. Claro, ¿qué va a ocurrir a partir del año 2021? Que España va a dejar de ser perceptor neto de fondos y va a pasar a ser contribuyente neto. A partir del año 2021 a los españoles nos va a costar dinero ser miembros de la Unión Europea. Ya no van a ir al presidente autonómico a decirle: usted, señor Puig, tiene que cumplir el objetivo de déficit. Le van a decir: usted tiene que cumplir el objetivo de déficit y esos 40 millones de euros que tiene usted ahí es que tengo que hacer un puente en Rumanía. Y esos 20 millones de euros que tiene usted ahí, oiga, mire, es que el sector del carbón en Polonia las está pasando muy mal. Hemos hecho un plan para el sector del carbón y necesitamos más dinero. Y España, en lugar de ser alguien que se beneficia de la Unión Europea, como hemos hecho durante 30 años, va a ser alguien que tiene que poner en la Unión Europea. Y cuando tú pones en el club, quieres mandar. Cuando tú pagas, quieres elegir y quieres decidir. Porque si es con tu dinero, te gusta participar en las decisiones. Y cuando tienes que pagar, entonces es cuando va a empezar a haber antieuropeístas en España. Es cuando vamos a oír el discurso de la gente pasándolo mal, los recortes, y tú te lo estás gastando en Merkel, y tú te lo estás gastando. Va a venir el discurso fácil. Es decir, todo eso está por llegar, pero nos va a coger, en mi opinión, muy debilitados, porque en España simplemente no existe debate político. Existe otra cosa, existe un debate sobre los escándalos de los medios de comunicación. Perdón, ya me callo. ¿Tiene sentido, de verdad, tiene sentido que en el Parlamento Europeo hayamos debatido ya, hace 2 semanas, las consecuencias de la sentencia de la manada? Es decir, la situación legal de los delitos sexuales en el Código Penal español en el Parlamento Europeo hace 2 semanas y que el Congreso de los Diputados todavía no haya dicho ni mu, no tiene sentido. Porque el Congreso de los Diputados está a sus comisiones de investigación, está a los titulares del día siguiente del periódico y no a los debates políticos de fondo. Perdón, por decir lo que pienso, pero me han invitado para eso. Se lo agradecemos de corazón. Para eso tenemos a los ponentes y nos gusta saber su opinión, para también opinar con consecuencia. Yo creo que si uno analiza la historia de España, cuando hemos ido de la mano de Europa nos ha ido bien y cuando nos hemos alejado de Europa nos ha ido mal, así resumiendo. Y en estos momentos yo creo que en España había una vocación europeísta y una alegría por incorporarse a Europa muy grande y los problemas yo creo que sí que hay en España, no sé, idiotas o fabas de esos que son antieuropeístas ya, pero fundamentalmente porque durante los últimos años los gobiernos nacionales, entiendo yo, que cuando han tenido que tomar decisiones difíciles han puesto la excusa de Europa. Todos los recortes, todo el rigor fiscal, todas las políticas de reducción de déficit público, etcétera, 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 pues venían exigidos, se ponían de acuerdo los presidentes de los gobiernos en Europa que había que tomar esas decisiones y el coste político se lo endosaban a Europa. Y yo creo que ahí está el problema, ese rigor económico era necesario, por supuesto, pero yo creo que hay que empezar a asumir cada gobierno las decisiones que toma
y no echarle la culpa a Europa, porque ahora de Europa no vienen solo fondos y carreteras y infraestructuras, etcétera, etcétera, y PAC, sino que también vienen todos esos rigores y todos esos recortes, y eso es ese coste lo está pagando el cariño por Europa, ¿no? Creo. Sí, tienes razón, Juan, y no es por desgracia solo un fenómeno español. El Brexit es esto. O sea, el Brexit es Margaret Thatcher en los 80, devuélvanme mi dinero. O sea, todos los gobiernos de Europa nacionales le achacan a la Unión Europea las decisiones impopulares y se quedan ellos con las decisiones buenas, de manera que la Unión Europea no tiene quien le defienda. Y en el caso español aún hay otra cosa, que aquí se ve menos, y es que, comparto también tu primera afirmación, nos ha ido bien cuando hemos estado en la corriente europea, pero admiramos tanto a Europa que los españoles tenemos la costumbre de ir a la Unión Europea a enseñar nuestras vergüenzas. Antes he dicho que en el Parlamento Europeo se produjo un debate sobre la sentencia de la Manada y sobre la legislación penal española en materia de libertad sexual. Bien, yo no veo a los alemanes, si en Alemania se hubiera producido una sentencia como esa, o una polémica por una sentencia como esa, llevando el tema al Parlamento Europeo. Yo no veo a los franceses llevando los trapos sucios o las polémicas francesas al Parlamento Europeo para poder venir a España a decir, mirad, para poder ir a Francia a decir, mirad, en Europa están hablando de vosotros. Hay una comisión del Parlamento Europeo que se llama Comisión de Peticiones, a la que cualquier ciudadano europeo puede ir a denunciar un ataque contra sus derechos fundamentales, y esa comisión, bueno, pues hace lo que todas las comisiones de peticiones, emite un dictamen y dice, pues sí, a este ciudadano no se le han respetado sus derechos, o no, a este ciudadano se le han respetado sus derechos. El 60% de los asuntos que tramita esa comisión de peticiones son españoles. De españoles que van allí a decir lo mal que están las cosas en España. Y el resto de países no lo hacen. Por ejemplo, me llamaron el otro día de un medio de comunicación de Valencia. Me dijeron, oiga, ¿usted es consciente de que ahora que está Chimo Puig y Mónica Oltra, por fin en la Unión Europea ha cambiado la imagen? Ahora que está el gobierno del Botanic, ¿usted da cuenta de que por fin en la Unión Europea ha cambiado la imagen que había de la Comunidad Valenciana? Yo, claro, tuve cuidado porque tengo que tener cuidado con estas cosas, pero dije, ¿usted, que me hace la pregunta, realmente cree que Jean-Claude Juncker sabe qué es el Botanic? ¿De verdad? O sea, ¿usted realmente cree que Timmermans sabe quién es Mónica Oltra? O sea, ¿usted no sabe lo que les preocupa a Polonia? O sea, ¿usted no sabe lo que les preocupa Macedonia? ¿Usted no sabe que lo que les preocupa son los Balcanes? O sea, ¿realmente usted cree que alguien tiene una imagen negativa de la Comunidad Valenciana en Bruselas? O sea, ¿pero qué cuentos están creyendo? Pero claro, nuestros dirigentes actuales, yo no sé si lo hacían los de antes también, a lo mejor también, no estoy intentando criticar a nadie. Vamos a Bruselas a hablar mal de nosotros. Eso no lo hace nadie más. O sea, es verdad que los gobiernos, no solo el de España, le echan la culpa de lo malo a la Unión Europea, pero también es verdad, y esto lo digo con conocimiento de causa, que los españoles somos los únicos que vamos a Bruselas a hablar mal de España y a hablar mal de los españoles. Y ¿quién era? No recuerdo quién era, gente que sabe mucho más que yo aquí, quien decía que cuando oigas hablar a alguien mal de España en el extranjero, ya sabes, ese es un español. Pues, Perdón. Sí, ya. Bueno, me levanto para que me vea. Mi pregunta tiene que ver con la relación con los países del este tras el Brexit. No solo, como ha mencionado ahora mismo, con los Balcanes, sino incluso porque ha habido también una de sus últimas afirmaciones que me ha gustado mucho, no solo por la claridad, sino porque es absolutamente cierta, que si algo une toda Europa es el cristianismo y las catedrales. Sí. Pero yo le ampliaría y le diría que esas catedrales llegan más allá. Esas catedrales están en Ucrania, esas catedrales están en toda Rusia. A mi juicio, Rusia es parte de Europa. Y ahí es donde va mi pregunta. Tras el Brexit, no solo con los Balcanes, sino ¿cuál debería ser, a su juicio, la relación con Rusia? Porque le vuelvo a insistir, a mi juicio, Rusia es Europa. Rusia ha estado en la historia de Europa.
La relación no solo con los últimos zares, Romanov, Nicolai, Alexandra, sino con los zares anteriores. La relación estaba hasta el punto de relaciones comerciales con Valencia por los cítricos. O sea, las naranjas llegaban a Moscú, llegaban a Vladivostok. Por lo tanto, no solo con las catedrales, sino también con el comercio, Europa es una y Rusia está en Europa. Esta es mi pregunta. Voy a contestar en dos planos, ¿vale? Y discúlpenme porque creo que me estoy alargando y ya es muy tarde. Pero no puedo dar una respuesta sencilla. En primer lugar, hasta el Brexit, todos los que nos consideramos europeístas, y en España somos casi todos, soñábamos con que algún día Europa llegaría a todas partes, llegaría a todo el continente. La Unión Europea, es decir, para nosotros Europa era sinónimo de Unión Europea. Podíamos decir Europa y Unión Europea. Y hasta el punto que está abierto porque sigue abierto el capítulo de adhesión de Turquía, porque Turquía tiene un trocito en Europa, ni más ni menos que Constantinopla. Era un proceso que podía ser más o menos largo, más o menos lento, pero que algún día ideal todos los europeos configuraríamos lo que Winston Churchill, no nadie más, Winston Churchill llamó los Estados Unidos de Europa. Bien, eso se ha ido al traste. Se ha ido al traste después del Brexit. O sea, ahora ya no podemos decir que Unión Europea y Europa sean sinónimos. No lo podemos decir. Y es más, si somos realistas, debemos prever que a partir de ahora, como antes de 1914, puedan surgir dos alianzas diferentes dentro del mismo continente. Porque Gran Bretaña puede estar muy equivocada. Es la primera vez en 300 años que se equivoca. Pero no son idiotas. Y Gran Bretaña va a intentar construir su red de alianzas. O sea, yo supongo que están a esto, en cuanto salgan, de hablar con Noruega y de sacar a Noruega del acuerdo que tienen con la Unión Europea. Si no nos damos prisa, están a esto de empezar a trabajar con los Balcanes. Van a intentar dividirnos a los socios de la Unión y se moverán, desde luego, con Suiza y con todos aquellos lugares en los que la Unión Europea titubee, como la Europa del Este. Por lo tanto, el sueño de una Europa que llegue hasta Rusia hoy está muy lejano. Segundo, la consecuencia de la crisis económica y del euro hace que haya una Europa, es decir, ¿va a haber una Europa de dos velocidades? No, ya hay una Europa de dos velocidades. Hay una Europa que está dentro del euro y otra Europa que no quiere entrar en el euro. Hay una Europa que está en Schengen y otra Europa que no está en Schengen. Y los que no están en el euro les va muy bien fuera del euro y no quieren entrar en el euro. Y los que estamos en el euro, que ya tenemos socios que no están en el euro, no queremos ni oír hablar de la entrada de Serbia. No queremos ni oír hablar de la entrada de Montenegro, de la entrada de Macedonia y no digo ya de la entrada de Bosnia. O sea, no queremos oír hablar de la entrada de los Balcanes, no digamos de la entrada de un gigante como es Rusia. Pero en tercer lugar, el problema no es Rusia, el problema es Putin. El problema no es Rusia, es su sistema político. Es decir, es la ausencia de democracia en Rusia y el nuevo nacionalismo ruso. Desde un punto de vista occidental, Putin representa hoy todo aquello contra lo que combatimos hasta 1989 si quitamos la ideología comunista. Es un líder autoritario, es un líder que no admite la libertad, es un líder enriquecido, que ha enriquecido a una élite de rusos y es exactamente lo contrario de lo que los valores de Europa representan. No en vano es uno de los cachorros del KGB. Pero es que además, dentro de la Unión Europea, nosotros tenemos socios que le tienen mucho miedo. Es que para nosotros Rusia, efectivamente, es donde exportábamos naranjas hasta las últimas sanciones comerciales. Pero para los lituanos, los estonios, los letones, para los polacos, Rusia es una amenaza real.
A mí me ha sorprendido llegar a Lituania y Letonia, dar una rueda de prensa y que todas las preguntas de los periodistas sean sobre los cazas de combate españoles que están allí, si se los van a llevar o no se los van a llevar, y si podemos garantizar que va a haber tropas alemanas acampadas allí, porque ellos temen que la invasión de los rusos, si no es mañana, va a ser pasado. Nosotros acusamos a los europeos de que no sepan nada de lo que está pasando en Cataluña. Decimos, el gobierno no se ha sabido explicar. Seguro que en esta sala muy pocas personas saben quiénes son los no ciudadanos bálticos. Porque lo mismo que nosotros, ellos no saben de nosotros no sabemos de ellos. Cuando la Unión Soviética se retiró de las repúblicas bálticas, dejó varios millones de ciudadanos rusos en Lituania, Letonia y Estonia. Varios millones en un territorio que es como la Comunidad Valenciana. Esos ciudadanos rusos no han aceptado la nacionalidad lituana, la letona ni la estonia. Y no tienen nacionalidad, no tienen derecho a voto, no tienen derecho a sanidad, no tienen derecho a educación. Se organizan en comunas y están esperando la vuelta de Rusia. Si tú eres tan grande como Castellón y dentro de tu territorio tienes 1,5 millones de rusos que no se integran y están esperando que vuelva el ejército ruso, estás preocupado. Sobre todo si además no tienes aviación ni carros de combate porque tu ejército es muy pequeño. Estos son nuestros socios, y no digamos los polacos, porque a los polacos de los rusos temen hasta pedirles la hora. Entonces, primero, la Unión Europea crecer es muy difícil ya que nos planteemos en el corto plazo que crezca, ni siquiera por donde debería crecer sensatamente, que son los Balcanes, antes de que se convierta en una zona de influencia rusa o británica. Segundo, fuera del euro, en este momento hace mucho frío, tenemos mucho frío, y si lo ampliamos más con un gigante como Rusia, toda la economía europea se trastocaría. Pero es que además, en tercer lugar, nuestros socios del este no quieren ni oír hablar de una posible aproximación a Rusia, y dejo de lado los compromisos que podamos tener adquiridos en el conflicto con Ucrania. Hoy en día a nosotros nos rodean viejos amigos o viejos adversarios muy peligrosos. Y Rusia es uno de ellos, Turquía es otro, aunque dependemos de Turquía. No hemos hablado de la inmigración, que hoy no es un problema en España, pero ocurre lo mismo que hemos dicho que ocurría con la contribución económica. A España hoy la inmigración irregular se la está parando Marruecos. No le ocurre lo mismo a Italia y no le ocurre lo mismo a Grecia. ¿Esto va a ser siempre así? Pues, señores y señores, el convenio de pesca con Marruecos concluye este mes. El Tribunal Europeo ya ha dicho que en el próximo convenio no se pueden incluir las aguas del Sáhara español porque esas aguas no pertenecen a Marruecos. Por lo tanto, Marruecos se enfrenta a una negociación con la Unión Europea en la que por primera vez la Unión Europea no le va a reconocer ningún derecho sobre las aguas saharauis. Para mí esto es un tema político para España. Para mí este tendría que ser un tema de debate en España y un tema de ocupación de todos en España, porque eso va a ser este mes. Bueno, no hemos hablado de eso, pero esto también es un reto para la Unión Europea del futuro. Es decir, es Rusia, es África, es Gran Bretaña, es Estados Unidos, es la guerra comercial con China. China ha desarrollado la inteligencia artificial. Estados Unidos nos está pidiendo que impongamos sanciones a China, lo que significaría que alguna gran compañía multinacional española de la telecomunicación no podría seguir negociando con quien le está proveyendo el 5G. Es un mundo, vamos a un mundo diferente, un mundo muy complejo, un mundo que ha cambiado y un mundo en el que tenemos que ser capaces de hacer valer los principios que Europa ha representado siempre, entre los cuales está la cultura, pero en mi opinión también está el cristianismo. Muy bien. Bueno, pues si os parece, pues por favor, sí, antes de que se vaya el público, que ya nos estamos hablando. Una pregunta muy breve. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos hablando del Brexit y estamos hablando de una manera muy clara. Has hecho lo que puede ocurrir con Irlanda del Norte e Irlanda. Y yo te preguntaría, porque creo que no estamos todos muy bien informados, quizás no es un tema de ahora, pero sí que entra dentro de esto las negociaciones. ¿Qué puede ocurrirnos con Gibraltar?
¿Está nuestro país, estamos entrando dentro de esa negociación, está más lejos? Obviamente los temas que acaba de decir, la pesca y todo, hay temas urgentes para allá, pero ¿podrías decirnos algo de Gibraltar? Puesto por que primera es otra vez, puerta que tenemos aquí nosotros. Por primera vez desde el convenio de Utrecht nos va bien. Ellos se han puesto en el lado equivocado, nosotros nos hemos quedado en el lado correcto. Gibraltar no es Gran Bretaña, por lo tanto Gibraltar no es parte en la negociación del Brexit. La Unión Europea no admite que Gibraltar forme parte del mercado único, por lo tanto, por expresarlo con mucha brevedad, en Gibraltar va a volver a haber una valla y la llave la va a tener España. ¿Quiere decir que la valla va a estar cerrada? No, quiere decir que España decidirá cuándo está abierta y cuándo está cerrada. Si decidimos cerrarla, se cerrará. Si queremos que se abra, se abrirá. Lo que han admitido todos los socios de la Unión Europea es que la Unión Europea no negocia sobre Gibraltar. Gibraltar es un asunto entre España y Gran Bretaña, y lo que España y Gran Bretaña acuerden será lo que la Unión Europea haga. Y en todo acuerdo sobre Gibraltar, España tiene derecho de veto. Por primera vez desde el convenio de Utrecht, la historia va a nuestro favor. Ahora, esto no significa que vayamos a colgar la bandera de España allí, de momento. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Inés. Muchas gracias, especialmente por la claridad y la sinceridad, que es lo más importante, creo yo, y que podemos ver realmente qué es lo que está pasando y cuál es la realidad, porque efectivamente todos estos debates aquí ni están ni se les esperan, por desgracia, con lo cual traemos unas generaciones que van a tener un déficit político-democrático complicado. Bueno, y ya casi para terminar, como hicimos la semana pasada, queremos recordarles que la Real Maestranza, pues todos los años contribuye dentro de sus presupuestos, aparte de la obra social, ese inmenso 50% que tenemos en Europa, a diferentes organizaciones que trabajan aquí en la comunidad por los más necesitados o por los enfermos. Este primer año, pues hemos elegido, ya que somos patronos, a Fontilles, que tiene una presencia y una actividad pues centenaria aquí en la comunidad, y en la cual pues la propia Fontilles, en nombre de doña Yolanda Sánchez, directora de comunicación, nos mandará unos breves flashes pues para que nos mentalicemos un poco con ello y les ayudemos, por supuesto. Hola, buenas tardes, muchas gracias a la Real Maestranza. No, estoy bien, gracias. Muchas gracias a la Real Maestranza de Caballería, gracias al señor González Pons por estos minutos que nos cede y gracias a todos ustedes por su amable atención. Yo quiero hoy explicarles por qué es tan importante para Fontilles estar hoy aquí, esta oportunidad que nos cede la Real Maestranza. La semana pasada ya el gerente Fontilles dio unas notas de las cifras de los nuevos casos de lepra que se detectan cada año. 600 personas son detectadas de lepra cada día, 50 de ellas son niños menores de 14 años. La lepra sigue presente en más de 136 países. Cuando hablamos de cifras a veces se nos va un poco la cabeza, ¿no? Nos aburrimos un poco. Pero es que en este caso es importante que hablemos de cifras porque nos ayudan a darnos cuenta de que la lepra es una enfermedad que sigue muy presente, es una enfermedad que es real para muchas personas a pesar de que la hemos olvidado. Y cuando olvidamos una enfermedad, realmente lo que estamos olvidando es a las personas que las padecen. En el caso de la lepra, y Fontilles en esto tiene una obligación muy clara, porque llevamos muchos años trabajando contra la enfermedad, en el caso de la lepra esto es especialmente grave, porque sabemos cómo curar la lepra. La lepra se puede curar y si llegamos a tiempo, además, podemos evitar muchas discapacidades y mucho sufrimiento. ¿Vale? Hace unos meses en Fontilles recibíamos una carta de una niña de 12 años, de India, y en la carta nos decía que el día más importante en su vida había sido un día en que un equipo de nuestro hospital de Sanahuat se había acercado a su escuela. Y nos decía, fue el día más importante de mi vida porque ese día me detectaron la lepra. Y a pesar del miedo, a pesar de la vergüenza incluso que sintió, nos contaba que ahora se da cuenta de que ese día supuso un cambio en su vida, ¿vale? Supuso un punto de inflexión en su vida.
y hoy se da cuenta de que tuvo una oportunidad, ¿vale? Porque hoy está curada y ha podido retomar los estudios. Y eso es simplemente lo que queríamos contaros esta tarde, que estamos cambiando la vida de las personas a las que Fontilles está ayudando. Que si Fontilles no existiera, esta niña que se llama Chaya, probablemente hoy sufriría discapacidades y sufriría un fuerte estigma social. Por eso, es verdad, yo quiero pensar y deseo que esta niña tenga días estupendos en su vida, pero es verdad, y en eso tiene razón, que ese día fue muy importante, porque el detectarle la lepra supuso un cambio en su vida. Por eso es importante que después de 116 años Fontilles siga existiendo, por eso es importante el apoyo de la Real Maestranza y el apoyo de algunos de ustedes que nos ayudan y por eso, y ahora viene lo mejor, ahora es cuando les pido que nos sigan ayudando y que, bueno, que aquellos que no lo hacen, pues que se informen, que se interesen. El gerente José Manuel Amorós y yo, que estamos aquí, estaremos encantados de atenderles si quieren ampliar la información y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda. Bien, y recordarles ya para cerrar que el próximo jueves cerramos el ciclo de conferencias. En este caso, el profesor de Derecho Comunitario y Europeo, don Rafael Ripoll Navarro, nos hablará en su ponencia sobre España en la agenda europea y global. Hemos pasado desde una visión global de a dónde va el mundo. Hoy hemos tratado el tema europeo brillantemente y fenomenal por Esteban González Pons, y terminaremos pues en esta que ya nos centramos más en España, la agenda europea global y el papel que tenemos que desarrollar ahí. Así que nada, muchas gracias a todos y nos esperamos la próxima semana. Hasta luego.